El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Uno de los protagonistas de esta semana ha sido el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, que para los que sigan redes sociales fue el presidente que se viralizó el pasado febrero porque los malpensados y manipuladores insinuaron que había dicho que a los presidentes revolucionarios les interesaba que sus ciudadanos siguieran siendo pobres para que les siguieran votando, porque si se volvían ricos pasarían a votar a la derecha. La izquierda, llamémoslo así, entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, que los pobres tengan. Sí. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Cuánta mala uva hay siempre por redes. El caso es que ha sido invitado al Congreso de los Diputados de España y cuando el señor presidente de Colombia iba a iniciar su discurso, los diputados de Vox que habían venido se levantaron y se fueron. No es que dieran plantón de no asistir, es que estaban delante para irse cuando empezara a hablar y que el feo quedara claro. Además, este señor tiene un pasado que no se puede ocultar, un pasado de sangre, un pasado que ha dejado dolor, que ha dejado muertos en Colombia y un pasado del que no se ha arrepentido y que nosotros hoy queremos condenar con este gesto. Los de Vox, que están acostumbrados a que a ellos les hagan feos del tipo no darles la mano o cuando en el Parlamento de Cataluña van a hablar, levantarse e irse los diputados de la CUP, etcétera, ahora han sido ellos los que han hecho el feo al presidente de otro país. Petro es a Colombia lo que Otegi es a España, un terrorista no arrepentido. Habrá quien le pueda extrañar que el señor Abascal compare al presidente de Colombia con el partido político del señor Otegi, si se tiene en cuenta que los de Vox no se levantan cuando hablan los representantes de H. Bildu y que el señor Abascal tampoco se levantaba cuando hablaban los representantes de Batasuna cuando era diputado en el Parlamento Vasco. Esto tiene precedentes en el archivo, esto de hacer, digamos, feos a presidentes, porque diría que en la historia de nuestro país ha habido visitas de mandatarios con historiales aún más criminales que los del señor Petro. Cuando comenzábamos la democracia nos visitó el señor Nicolae Ceausescu, que era el dictador de Rumanía, responsable de la matanza de Timișoara, pero quizá más sangrante fue la visita del primer ministro de China, Li Peng, tan solo 2 años de la matanza de Tiananmen, que el señor Li Peng había ejecutado siguiendo órdenes de Deng Xiaoping. Y no parece que en el sector político nadie la criticara. Sí desde el sector mediático, algunos por ejemplo don Luis del Olmo, aunque el que entonces presidía Europa Press, don José Mario Armero, la defendió con un argumento bastante pragmático. Luis, nosotros te oímos muy bien, me parece, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cuándo vamos a recibir al responsable de la matanza de Tiananmen? Creo que el día 5, ¿no? Pues a mí no me parece bien, ¿eh? Hombre, es que si no recibimos a los hombres que han marchado sobre cadáveres, pues probablemente no recibiríamos a la mitad de los dirigentes del mundo. Sí, esos eran los tiempos de la Realpolitik. Y el señor Armero no era el único. Por ejemplo, nos vamos a la cadena SER y ahí teníamos a don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, el padre de la Constitución española y también conocido como el termiteador de partidos, que en ese momento aún estaba en el Partido Popular termiteando, y que opinaba así sobre las relaciones con gobernantes con historiales desagradables. Miguel. Hombre, si rompiéramos las relaciones con los países, con todos los países que no respetan los derechos humanos, no importaríamos una gota de petróleo, para empezar. Entendámonos, yo creo que desdichadamente los derechos humanos se violan en muchos países, pero creo que la política exterior no puede fundamentarse sobre una política de defensa de derechos humanos. Yo sé que es muy impopular decir esto, pero creo que una política exterior realista no puede basarse sobre la tutela de los derechos humanos en países ajenos. Ya tenemos bastante con garantizar que en nuestro país, de verdad, se salvaguarden los derechos humanos, los individuales y los colectivos y los sociales. Eso es, que cosas tan importantes como las relaciones comerciales entre países no se vean empañadas por cosas tan incómodas y desagradables como la defensa de los derechos humanos. Tampoco los Estados Unidos de América han sido siempre muy bien vistos. El gobierno del PSOE llegó al poder en 1982 y era un gobierno que había llegado al poder votando no a la entrada de España en la OTAN. Por eso la primera visita del señor presidente de Estados Unidos, señor Ronald Reagan, bestia negra de la izquierda internacional, a esa España de mayoría absoluta socialista, se volvió muy controvertida. Tanto que tanto el vicepresidente del gobierno, don Alfonso Guerra, como el alcalde de Madrid, don Enrique Tiano Galván, se negaron a recibir al señor Reagan. El alcalde de Madrid, señor Tiano Galván, marxista, dijo que él no recibía al señor Reagan porque el señor Reagan era el que había tenido un feo con él. Es una tradición muy vieja la de que los jefes de Estado que llegan a Madrid reciban las llaves de la ciudad. Y además es una tradición bonita a la que no veo razones
para eludir. Pero el señor Reagan ha preferido no vernos. Y esto es un desaire para la ciudad. Pero claro, es una ciudad vieja, con experiencia, culta, refinada, y sabe tomar el desaire según de quién viene, con mayor o menor enfado. Y no hay enfado en la ciudad de Madrid, hay despreocupación e indiferencia. Fue aquella una visita complicada porque el gobierno del PSOE invitaba a Ronald Reagan y las juventudes del PSOE le abucheaban. Entonces, el secretario general de las Juventudes del PSOE era don Javier de Paz, que explicaba así su hostilidad con el señor Reagan. No podemos coincidir con una política americana, con una política de los Estados Unidos, que a través del Fondo Monetario Internacional impone una situación dramática a los países del tercer mundo. No podemos respetar la posibilidad de la invasión de Nicaragua y lo que se ha producido estos últimos días, el embargo económico de un país como Nicaragua. ¿Quién le iba a decir a este don Javier de Paz, que sonaba tan rebelde, que iba a acabar trabajando para el IBEX, como vocal del grupo Telefónica y como responsable de la Comisión de Regulación y Asuntos Internacionales del señor Álvarez Pallete? Seguía así su argumentación. Nos hemos movilizado no en contra de Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, sino en contra de determinados aspectos de la política americana. Igual lo hubiéramos hecho si hubiera venido el señor Gorbachev. Nosotros creemos que el mundo no puede estar permanentemente dividido en bloques militares, que los jóvenes que tenemos la posibilidad de luchar por la utopía, tenemos la obligación de luchar por construir un mundo sin bloques. Nótese que está hablando de ir contra los bloques militares de un partido que tan solo unos meses después va a pasar a decir OTAN sí y a contribuir a que España continúe en uno de esos bloques militares. Frente a don Javier de Paz estaba el que entonces era el jefe de las Juventudes Populares, que se llamaba don Gonzalo Robles. Cualquier persona que venga a nuestro país dice que sea una persona respetable y que además con el que España tiene unos tratados de amistad y cooperación importantes, pues hay que tratarle como lo que es en cuanto a su persona, como lo que es en cuanto al Estado al que representa y en cuanto a lo que es también, es decir, como jefe de Estado. Lo malo de escuchar a don Gonzalo Robles es que me acuerdo lo que dice de él el señor Bestringer en sus memorias, que asegura que cuando rompió con el señor Fraga, el señor Robles le dijo: si me pagas 5 millones me voy contigo, y como no se los pagó, se quedó en el partido. Que sea una persona respetable. En ocasiones parece que el hecho de que te parezca mejor o peor que venga un gobernante extranjero de visita depende de la alineación a la que perteneces, porque no suele ser el mismo que ve mal aparecer muy cerca de Estados Unidos que el que ve mal aparecer muy cerca de Cuba. No es el mismo el que ve mal acercarse a Irán que el que ve mal acercarse a Arabia Saudí. En el bando de llevémonos bien con Cuba aunque incumpla los derechos humanos, don Santiago Carrillo. Bien, yo creo que España, por múltiples razones, necesita tener una relación fluida con Cuba, independientemente del sistema político de Cuba, ¿no? Y, claro, eso se puede obviar, Santiago. Y que la cuestión del sistema político depende del pueblo, de cada pueblo. Y en el bando de debemos llevarnos bien con Arabia Saudí aunque incumpla los derechos humanos por motivos de pragmatismo, el exministro del PP, señor Fernández Díaz. Bueno, por la vulneración que se hace sistemáticamente de los derechos humanos en un país como Arabia Saudí. Bueno, lo que pasa es que en las relaciones internacionales efectivamente pues no siempre puedes hacer o debes hacer lo que tú personalmente quisieras hacer. Tienes que servir los intereses generales. ¿Hay hipocresía? No, yo no lo definiría como hipocresía. Yo sinceramente porque creo que no es de hipocresía. ¿Intereses económicos? Creo que los intereses, no, digamos intereses generales. Los intereses generales del país y los intereses generales del país no solo son económicos, también son de seguridad o pueden ser de otro tipo, ¿no? Pero si se trata de buscar polémicas que hubo en el Congreso de los Diputados, quizá la visita más polémica fue la del año 2006, cuando el gobierno de Zapatero invitó al dictador de Guinea Ecuatorial, el señor Obiang. En ese momento, todos los partidos nacionalistas e Izquierda Unida, que eran socios de aquel gobierno, se negaron a permitir que el señor Obiang fuera al Congreso de los Diputados. El Partido Popular se sumó a la campaña, con lo cual el PSOE se quedó solo y optó por anular la visita del señor Obiang al Congreso de los Diputados y en su lugar un bonito acto con el entonces ministro de Exteriores, señor Moratinos. Y lo vamos a conseguir para demostrar que Guinea Ecuatorial puede responder a los desafíos y retos del siglo XXI, a nivel democrático, a nivel político, a nivel de modernidad económica y social, y ese es el compromiso que tiene este gobierno. Les guste o no les guste a algunos sectores de la población española. Supongo que eso último iba por la oposición, porque aunque el gobierno dijo que se había producido el cambio por un motivos de agenda, el señor Llamazares, entonces coordinador de Izquierda Unida, dejó claro que el motivo de la cancelación era porque ellos se habían opuesto. Ha sido porque no había acuerdo en el Congreso
por parte de una serie de grupos parlamentarios en que se produjese esa visita y se firmase en el libro de honor por parte del señor Obiang. Por eso ha sido. Luego se vestirá como se quiera. Se vestirá de decisión autónoma del gobierno guineano, de decisión del gobierno español para rebajar el nivel de la visita, pero lo cierto es que lo que se ha producido es una resistencia por parte de los grupos parlamentarios a esa visita y al rango de esa visita. ¿Y le importó algo al señor Obiang? Bueno, cuando reporteros españoles fueron a preguntarle al dictador si le había ofendido, dijo que aquello eran problemas internos de los españoles. No tengo nada que declarar al respecto. ¿Pero le ha molestado? No. Son problemas internos. Al margen de los argumentos pragmáticos, desairar a un presidente tiene el riesgo de considerarse una ofensa al país. Sobre todo si se tiene en cuenta que, al contrario que el señor Ceausescu, el señor Gaddafi, el señor Castro o el señor Obiang, todos ellos recibidos con honores en España en algún momento, el señor Petro sí ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos de Colombia en unos comicios que nadie ha cuestionado para que le represente, por lo que desairarle a él podría ser interpretado como un desaire hacia todos los ciudadanos de Colombia que le escogieron como representante. Y que saben quién era Petro. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.